Bueno, ya estamos listos para escuchar la predicación el día de hoy. Qué bueno que están allá en sintonía. Y bueno, como siempre, que suena como repetitivo, pero necesitamos compartir a las personas. El fin de la iglesia realmente es predicar la palabra del Señor. Ese es su verdadero fin. Si no cumplimos aquello, la iglesia en realidad ha perdido su norte y su interés realmente de lo que tiene que hacer. Así que esperamos que usted comparta con sus amigos. Es la oportunidad de que la gente pueda escuchar palabra de Dios. Aproximadamente los teléfonos pasan en las manos de las personas durante el día. La gente entra a Facebook aproximadamente como unas 100 veces diarias. Por lo tanto, necesitamos que al compartir, en algún momento del día la gente pueda escuchar palabra de Dios. Así que eso es importante. Felicitar al día de ayer a todas las personas que trabajaron el Día del Niño, especialmente a mi señora, que estuvieron repartiendo unos dulces por las casas, ya que los niños no se podían juntar. Y fue realmente motivador para la gente ver que están preocupados y también los niños lo disfrutaron bastante. Así que qué bueno que la iglesia sigue conectada. Más de 50 niños recibieron ayer su paquete de dulces y también un momento de alegría y sacarse algunas fotos que están allí en Facebook. Dios les bendiga poderosamente. Vamos a orar al Señor antes de comenzar. Vamos a orar por este país, vamos a orar por la enfermedad, por la pandemia que aún sigue. Ya se encontraron algunas vacunas, esperamos que funcionen y en un corto plazo, ya el próximo año la gente ya pudiera tener una normalidad, parte de su normalidad, pero un poquito mejor. Así que vamos a orar al Señor y a pedirle que nos ayude. Allá en su casa oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por la vida, gracias por que tú eres bueno, gracias porque esta mañana podemos compartir las alabanzas, podemos congregarnos, Señor, a través de este medio. Gracias porque las personas están viendo allí en sus casas y queremos que tu palabra, Señor, toque poderosamente sus vidas y que puedan haber cambios reales, sustanciales en mi vida y en la vida de los demás. Señor, confiamos plenamente en ti. Llévate la enfermedad, llévate este virus. Y también, Señor, sana las heridas de aquellos que su economía está destruida, de aquellos que perdieron la esperanza y que vuelvan a confiar y vuelvan a emprender, a salir, porque tú eres un Dios poderoso para bendecir en todas las áreas de nuestra vida. Muchas gracias. Obra a través de tu palabra y que todo el mundo pueda recibirla. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un hombre muy especial, muy conocido. Vamos a hablar de dos conceptos, que es acerca de la integridad y también del perdón. La persona de José. Y el título tiene por nombre José, un hombre de integridad y de perdón. Y vamos a leer allí la escritura acerca de José para ponernos en contexto acerca de qué es lo que dice de José la palabra de Dios. Vamos a leer 4 versículos que nos van a indicar acerca de lo que ocurría en aquel momento. Está allí en el libro de Génesis, en el capítulo 39, versículo 2 al 4, dice así: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio a su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Eso es lo que dice la palabra de Dios allá en el libro de Génesis acerca de José. Pero la historia, como ya muchos la conocemos, parte mucho antes, con sus hermanos enojados por José, ya que José se comportaba bien y siempre le llevaba las noticias a su padre. Sus hermanos enojados con él ya no querían saber absolutamente nada de él. Lo consideraban el preferido de su padre Jacob y por lo tanto comenzó una rencilla terrible en medio de sus propios hermanos. Y José fue mirado en menos sus hermanos en el sentido de que lo despreciaban porque era un acusador, lo consideraban. Así su papá le regaló una túnica de colores, aumentando aún mucho más ya el conflicto porque lo consideraba preferido. Allí que ya planearon, hicieron algo especial para terminar con esto porque realmente
no necesitaban que eso se terminara de una vez por todas. Por lo tanto, planearon un plan macabro, terrible. Y allí, cuando salieron al campo, tomaron a José y lo echaron en una cisterna, en una noria, diríamos ahora aquí en Chile, y allí lo mantuvieron. Y después de eso, ya no queriendo matarlo, tomaron una idea entre todos y fue y lo vendieron. José fue vendido a unos ismaelitas que pasaban por ese lugar. De esa forma, José se dirigió hacia Egipto, de una forma terrible. Me imagino la vida de José a los 17 años. Yo he tenido 17 años y a los 17 años uno es una persona muy inmadura, está carente de muchas cosas, psicológicamente no es la persona adulta y por lo tanto está viviendo un momento muy, muy, muy fuerte. José está siendo llevado hacia a un lugar donde él no sabe, desconoce por completo, se transforma de ser un hombre libre, completamente libre, un muchacho que corría y jugaba y saltaba por todos los lugares, a convertirse en un esclavo, a ser vendido a un lugar. ¿Qué cosas le pasarían por su cabeza? ¿Qué cosas estaría también pensando de sus hermanos? Cuando vivimos esos momentos de dificultad y pensamos que alguien no nos puede hacer daño, y muchas veces el daño viene de lo más cerca que tú crees y por eso es más doloroso, porque pensamos que gente que nos ama no podría llegar a hacernos un daño. Pero ¿sabe? A veces ocurre así, que personas que nos aman profundamente nos producen daños, dolores, por distintas razones. En la vida de José había una cierta envidia, algo extraño en sus hermanos. Pero todo esto también era un plan perfecto de Dios. Y yo quiero hablarles de eso en el día de hoy. Y vamos a ir versículo a versículo hablando acerca de eso. Porque José, a pesar de todo lo que vivió, a pesar de su momento difícil, de su edad difícil, él se mantuvo en integridad. ¿Qué es lo que es la integridad? Necesitamos eso. ¿Cómo mantenernos en pie íntegros en medio de todos esos conflictos? ¿Cómo podemos hacer? Y que pueda haber también perdón. Porque una cosa es que podamos mantenernos íntegros, pero podemos acumular una rabia excesiva dentro de nuestro corazón que José podía haberlo guardado. Hay gente que está así hasta el día de hoy, que está en la iglesia y que se comporta de forma correcta, pero aún tal vez no ha perdonado a aquellos que le han causado, le han infringido un daño, no sé, fuerte, alguna traición, alguna cosa, Yo he escuchado de todo, pero mire, cualquier cosa que usted tenga, tiene que tomar estos consejos en el día de hoy. Mantenerse íntegro y también con el perdón en los momentos más difíciles. Veamos acerca de unos versículos de la palabra de Dios y vamos a ir comentando de ellos en esta mañana, de lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Son versículos que realmente nos ayudan. ¿Qué es la integridad primero? Eso vamos a decir. La integridad es mantenerse a la deriva de cualquier cosa, un significado que tiene que estar entero, que no ha sido tocado, que no ha alcanzado por ningún mal. Y eso está dentro de nuestro corazón. Íntegro es algo que tiene todas sus partes intactas. José se mantuvo intacto. Tengo otra definición. La integridad es también, en último caso, es un valor, una cualidad, algo realmente de quien tiene entereza moral, rectitud, honradez en la conducta y en el comportamiento. En general, una persona íntegra es alguien quien se puede confiar, en el sentido ser, realmente significa tener salud, estar entero. Me quedan de estas cosas, muchas de estas definiciones acerca de la integridad, una de ser recto y también de quien alguien se puede confiar, realmente poderoso. El faraón vio que comenzó José, todo lo que le mandaba, veía que Dios estaba con él y por lo tanto lo comenzó a colocar cada día en un lugar más importante. Pero pasó, como le dije, grandes dificultades. No obstante, después que llegó a la cárcel, estuvo preso porque lo llevaron preso a la cárcel a José y estando allí preso, José sufrió mucho. También tuvo un momento en que en la casa de Potifar, en su amo que tenía en aquel entonces, la mujer de su amo se enamoró o tal vez sintió deseos sexuales contra José, lo tomó de su ropa, dice, y trató de estar con él.
José se da cuenta y en ese minuto él huye. La Biblia dice nítidamente que José huye desnudo. Tal vez en José en ese minuto llegó a alcanzar un nivel de intención de hacer algo, pero se acordó que no debería hacerlo y por lo tanto él corrió y se arrancó. Y corrió y salió de ese lugar. Mire, una de las primeras cosas que también quiero dejar en esta mañana es que con el pecado no debemos jugar. Ante cualquier situación y tentación de pecado poderosa, fuerte, porque la tentación es así, necesitamos no creer que vamos a pasar, sino que huir del pecado. Con el pecado no podemos jugar, necesitamos arrancar del pecado, incluso reprender nuestros pensamientos, nuestros malos pensamientos, y atar esos pensamientos, nuestra mente, a la mente de Cristo. Yo quiero hablarle acerca de la integridad y los beneficios que tiene, que puede producir en nuestras vidas, así que lo que hizo con José. En el libro de Proverbios, en el capítulo 20, versículo 7, dice así: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Eso es realmente importante. Quiere decir que la integridad no solo te ayudará a ti, sino que traspasará a tus hijos, a tu generación. Por eso, de esa forma, vamos realmente, si queremos estar bien en nuestra casa, que nuestra casa tenga una buena conducta y que nuestros hijos realmente conozcan a Dios, necesitamos eso. Los justos viven en la integridad. A pesar que yo sé que hay muchos conflictos, personalmente me ha tocado vivir momentos difíciles en mi vida, pero sabe, he tratado de mantenerme lo más íntegro posible que he podido. Hay momentos que pareciera que vamos a desmayar y ahí está la pelea, la batalla entre ser íntegro o dejarlo. Pero sabe, necesitamos ser íntegro porque los beneficiarios de la integridad somos nosotros mismos y también nuestros hijos. Ahora, si usted ama a sus hijos, esta mañana yo le invito a que viva en esa integridad, que se mantenga entero por completo, a pesar de las dificultades que pueda estar viviendo, a pesar de los problemas que esté viviendo, manténgase tranquilo, relájese, no se desespere, porque, mire, para José, que tenía 17 años, fue difícil mantenerse íntegro siendo esclavo, estando en la cárcel, y también mantenerse íntegro estando en un puesto de alta relevancia, cuando ya pasó a ser ministro en un lugar que mandó la economía de aquel entonces en el mundo antiguo. Egipto era un gran lugar, podía allí irse de su mente, haberse engrandecido y haberse portado muy mal, pero sabe, José se mantuvo en los momentos difíciles desde su juventud, desde los 17 años cuando fue vendido, cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo en la casa de Potifar, y también se mantuvo íntegro cuando tuvo poder, cuando tuvo el poder de hacer cosas. Realmente necesitamos de esta forma. Vamos a leer lo que dice acerca del libro de Job. Allí dice, de esta forma, le dice a su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fautas, has hablado, ¿qué recibiremos de Dios? ¿El bien o el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Eso es lo importante, que los momentos de dificultad que vienen sobre tu vida, los momentos en que pareciera que todo es oscuro, pareciera en que todo parece que no va a funcionar, que las decisiones que tomaste tienen una repercusión terrible. Mire, Job le dice a su esposa que él no va a bendecir a Dios y por lo tanto él se mantiene sólido en su momento. Veamos qué dice el libro de Mateo también allí, 18, 21, 22. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano y que peque contra mí? Hasta 7 veces. Ya este es el punto número 2. Estamos hablando acerca del perdón. Pero quiero invitarles en este día de hoy, ¿cuántas personas de ustedes hoy día quisieran mantenerse íntegro con Dios? Yo quiero invitarle a eso primero, antes de pasar al punto número 2. Tal vez usted piensa, es que usted no ha vivido lo que yo he vivido. Puede ser, muy posible que yo no haya vivido lo suyo, pero también he vivido momentos de dificultad. Pero sabe, hay un premio mayor en mantenerse íntegro, intentar luchar y hacer
todo lo que podamos hacer de la mejor manera posible. Es el momento en que la iglesia más que nunca se mantenga íntegro delante de Dios y de los hombres. Es el momento exacto el día de hoy. ¿Qué tal si hoy día comienza a decir, no, yo no pecaré, no voy a abrir mi boca, incluso con aquellos que me hacen mal, no lo haré, si realmente voy a estar ahí tranquilo y no voy a hacer? Vamos a pasar al punto número 2 para hablar acerca del perdón, porque ahí también hay algo muy fuerte, pero muy fuerte acerca del perdón, que mucha gente hoy día no ha perdonado y por lo tanto eso ha traído consecuencias malas para su vida. José los perdonó a sus hermanos. Dice la palabra de Dios que ya llega el minuto en que José se revela a sus hermanos, manda a buscar a todos sus hermanos, los presenta delante de él. Él está en un lugar esperando que entren sus hermanos. Ellos no tienen idea lo que está ocurriendo, no saben lo que está aconteciendo. José planifica todo un momento para encontrarse con sus hermanos de una forma fuerte, declararle quién es él. Ellos no lo reconocían a José estando allí en Egipto, porque habían pasado muchos años. Pero sabe, José no guarda rencor en su corazón, sino que se presenta delante de sus hermanos y dice, yo soy José a quien ustedes vendieron. Y en ese minuto él comienza a llorar a gritos. Grita de una forma y comienza a llorar. Dice que se escuchaba por todas partes el llanto y los gritos de José, porque había entendido por cuál había sido el propósito de que Dios lo había llevado a Egipto. Y hay a veces es que el dolor es tan profundo en que no comprendemos dónde nos va a llevar Dios. ¿Sabe? Vuelvo a insistir personalmente, hay momentos en que he llorado a gritos, hay momentos en que he llorado amargamente en mi vida. He sentido una carga tan pesada, he sentido algo tan terrible dentro de mi vida que he llorado a gritos, pero ¿sabe por qué? Porque he visto que el plan de Dios ha sido perfecto y que Dios no se ha equivocado en ninguna, absolutamente en ninguna cosa de mi vida, sino que todo ha sido de una forma trabajada por Dios, del momento en que nací hasta el momento que estoy aquí parado. Hoy estoy aquí por la gracia, la misericordia de Dios, y a pesar de todos los avatares que han venido, Dios me ha ayudado a mantenerme íntegro y también en el tiempo a ir perdonando a las personas. La palabra de Dios dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Eso es lo que realmente Dios desea de nosotros. También allí en el libro de Miqueas, en el 7:18, hablando de Israel, dice, ¿quién como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No te retuvo para siempre tu enojo, porque se deleita en misericordia. Ese es Dios. Tenemos otro versículo y en Proverbios 28:13 que dice así, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire, si hoy día usted necesita perdón, es el momento de acercarse a Dios. Pero lo primero es que usted comience a perdonar. Porque muchas veces oramos y le pedimos a Dios que Dios nos perdone, pero en realidad no hemos perdonado. Es más, muchas veces estamos llenos de juicios contra las personas. Consideramos y comenzamos a tratar de arreglar la vida de otras personas. Y aquello es terrible porque necesitamos comenzar por nuestra vida primero. En esta mañana yo quiero invitarle a que se perdone usted mismo de todo aquello que no hemos hecho bien. El juzgar a los demás es algo terrible, pero, ¿sabe? Es una conducta que es difícil de dejar, porque siempre estamos considerándonos mejor que los demás. Es algo terrible que ocurre en todas partes, en todos los grupos humanos. Siempre es juzgar a las personas anticipadamente, sin tener todos los momentos a tu alcance, a tu mano. Y aún así, ni aunque tuvieras todo a tu mano, todos los argumentos, si alguien cometió un error, no somos quien para juzgar, no somos quien para condenar a otras personas. Especialmente necesitamos saber decir más bien a la gente que en Jesús hay perdón, que la gente venga a la iglesia y que en este lugar va a encontrar gente amable, que no va a estar mirándolo siempre. Vamos a darle duro a aquello, porque necesitamos que una iglesia, cuando volvamos, sea una iglesia que comprensiva como lo hizo Jesús. Necesitamos entender que aquellos que no perdonan, como dice el libro de Proverbios,
no prosperarán. Yo quiero ser próspero en todas las áreas de mi vida. Espiritualmente, quiero ser próspero en todo lo que yo haga, así como lo hizo José. José ya tenía perdonado a sus hermanos de hace mucho tiempo. Él se dio cuenta en algún minuto que al lugar que él iba, Dios lo bendecía. ¿Cómo podemos saber si estamos en la voluntad de Dios? Aquella en que Dios está siempre con nosotros. Donde vamos, hacemos las cosas bien. José hizo las cosas de una forma extraordinaria. Todo lo hacía bien, porque lo hacía para Dios. Y el perdón estaba en su corazón. Él sabía que en algún minuto Dios lo sacaría de esa condición. ¿Sabe? Hoy, esta mañana, yo quiero invitarle para que usted sepa que no todo es para siempre, que Dios lo va a sacar de esa condición. En algún minuto, Dios lo librará de todos sus quebrantos, de todos sus problemas. Y llegará el momento en que Dios también lo colocará en un lugar alto, en una posición donde se recordará de todos aquellos que le hicieron daño. Pero sabe, los hijos de Dios, cuando llegamos a un nivel donde la gente no ve porque hay uno solo alto, que es Jesús, es el único digno de gloria, cuando Dios nos coloque en un lugar de importancia, en el lugar que sea, de ese lugar nos vamos a acordar con misericordia, tal vez de aquel que te hizo daño, de aquel que te ofendió, de aquel que dijo que no llegarías nunca a ningún lugar, de aquel que no creyó en ti, de aquel que dijo este nunca llegará a ninguna parte. Simplemente desde ese lugar, de esa plataforma donde Dios te colocó, vas a perdonar, porque dice la palabra de Dios que debemos perdonar. Le dijo a Pedro, ¿cuántas veces vamos a perdonar? El Señor le dijo, vamos a perdonar 70 veces 7. Eso prácticamente es decir, Pedro, necesitamos perdonar indefinidamente y para siempre. Obviamente que el perdón hace cosas especiales, nos limpia. El perdón trae beneficios especiales a nuestra vida espiritual. Nos libera de una carga emocional terrible. Cuando no perdonamos, acarreamos con una mochila gigante de todo eso, una amargura en sus corazones. Así que esta mañana yo le invito, ¿qué podría ser más terrible que lo que pasó a José? Ser vendido por sus propios hermanos, llegar a la cárcel, ser calumniado por una mujer, y estando allí en la cárcel sufriendo, de allí Dios lo sacó y cumplió su propósito. Dios va a cumplir su propósito en ti y en mí, a pesar de todos los dolores y de las circunstancias más terribles que podamos vivir. Pero cuando estés en el lugar arriba, cuando Dios te coloque en el lugar de posición mejor, de ese lugar vas a mirar con misericordia, porque así lo hizo José con sus hermanos. Los llamó y le dijo, ¿saben? No, ustedes quisieron pagarme por mal y Dios sacó un bien de esto, porque en realidad todo estaba planificado de parte de Dios. El proceso que vivió José fue duro, pero ¿sabe? No había otro como José, porque Dios conoce la vida de aquellos. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos llegar y no colocará una carga más pesada de la que sentimos. Esta mañana yo le invito a ser como José, un hombre íntegro, un hombre perdonador, un hombre que estando en la posición que estuvo, estando en la cárcel, estando siendo un esclavo y estando allí en el lugar de posición alta, José se mantuvo como un hombre de integridad y de perdón. Esta mañana necesitamos esa forma, ese estilo de vida. La iglesia necesita más que nunca ser íntegra y más que nunca ser una iglesia perdonadora. Tal vez perdone a su esposa, a su familia, alguna traición, no sé. Todo lo terrible que pueda ocurrir, el Espíritu Santo le puede dar la paz y la tranquilidad que usted necesita. Y como último, ya para terminar, recordar las palabras que dio Jesús allí en la cruz del Calvario. Estaban los ladrones, uno al lado, a su izquierda, otro a la derecha. Uno lo injuriaba, el otro decía que lo consideraba en su reino. Y la gente injuriando, diciendo, blasfemando contra él, sálvate a ti mismo, hablando tantas cosas negativas. Pero sabe, el autor de la vida, eso es lo bueno, que Jesús, teniendo el poder, todo el poder que tenía del universo, el creador del universo, en ese minuto, no tiene palabras para condenar, sino simplemente se dirige hacia el Padre y le dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
Así son de grandes los hombres de Dios, son grandes en integridad, son grandes en perdón. Los hijos de Dios son de esa forma, no tienen otra forma de ser. Puede incluso parecer como estúpido, la gente incluso puede creer que son tontos porque lo que le hacen, ellos siguen perdonando. Pero ¿sabe por qué? Porque en ellos hay algo superior en sus vidas vive el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, allí hay otra cosa. Ya no eres el mismo, eres completamente distinto. Por lo tanto, esta mañana nos vamos a mantener íntegros y siempre perdonando, incluso a aquellos que nos han hecho el mal terrible. Hoy Jesucristo es el ejemplo de vida. Necesitamos más que nunca eso. ¿Qué tal si en el día de hoy terminamos orando y pidiéndole al Señor que Dios nos ayude a ser como José? Yo no sé cuál es el proceso de vida que está usted en este minuto. Lo que sí sé, que Dios te acompaña en todos tus momentos de tu vida. En el momento más terrible y también en tus victorias, Dios está contigo. Y allí nos vamos a mantener íntegros y allí nos vamos a mantener como hombres perdonadores. Vamos a orar al Señor allí en su casa. Y si se acuerda de alguien que tiene que perdonar, es el momento de hacerlo. Vamos a pedir perdón al Señor. No vamos a dejar que la amargura nos guíe nuestra vida por siempre. Por el contrario, ahora vamos a soltar toda esa amargura en el nombre de Jesús. Vamos a decir: Señor, esta amargura se va. Yo creo en el nombre de Jesús. Aquellos que no han podido perdonar por años, vamos a expulsar eso de nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana por tu palabra. Oramos, Señor, porque tenemos como ejemplo a José, un hombre íntegro y lleno de perdón. Perdonó algo terrible. Señor, ayúdanos a perdonar a aquel que nos ofende de una forma violenta, de aquel que nos causó tanto daño, de aquel que nos causó tristeza por años. Señor, gracias, porque también aquello nos formó y nos hizo ser mejores cristianos, mejores hijos. Te damos gracias por eso, porque también el desprecio que tuvieron sobre nosotros, Señor, tú lo viste y tú nos has levantado. Pero te pedimos algo especial hoy día por aquellos que nos han hecho daño. Señor, que se conviertan a ti, que te conozcan, que sepan quién tú eres y que todo el mal que quisieron hacernos se equivocaron y que por el contrario tú lo transformaste en algo poderoso, en un bien. Y hoy día somos más maduros, estamos más sólidos. Te doy gracias por eso. Bendice a cada familia y a cada persona que está escuchando en este minuto, que sus vidas puedan ir en crecimiento cada vez más. Revélate de ellos de una manera poderosa. Muéstrate que tú siempre, en cualquier condición de su vida, tú siempre estarás. Gracias por eso, Señor Jesús. Muchas gracias. Gracias en este día. Ha sido un día maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y